Muy buenos días, bendiciones. Bienvenidos a su programa Tiempo de Escudriñar la Palabra. En su radio Chilo, Costa Rica. Transmitiendo desde Heredia, Costa Rica, su amigo, su hermano, Juan Argüello, para servirles. Hemos venido hablando acerca del libro de los Hechos y hemos ido estudiando uno a uno cada uno de los libros. Y hoy vamos a leer el tercer capítulo, del libro de los Hechos. Interesante que a través de la lectura de este tercer capítulo solo nos quedarían 25 capítulos más. Les comento que este capítulo es un poco menos extenso del segundo capítulo de los Hechos. Ese es muy corto y tiene dos títulos. Uno que dice: Pedro sana a un mendigo inválido, y Pedro predica en el templo. Podemos recordar un poco acerca de que este libro que leímos en el primer capítulo es creado por Lucas y dirigido a Teófilo. Teófilo, según las investigaciones, porque no lo dice la palabra, es un hombre romano que patrocina estas investigaciones. Así como en el primer libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, fue escrito igual para Teófilo, como lo dice en su primer versículo, en el capítulo 1 de Lucas. Igual en Lucas empieza en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, a decirle: así como te escribí en el primer libro de las cosas que sucedieron cuando Jesús caminó en medio de nosotros. Y este libro es dedicado a una segunda etapa, cuando Jesucristo deja a sus discípulos y comienzan a suceder el cumplimiento de las promesas. Y comenzamos a ver cómo comienza a caminar el tiempo evangelístico acerca de testificar de Jesús en todas las regiones del mundo, en todos los rincones. En el primer capítulo pudimos ver esa dedicatoria de este segundo libro a Teófilo, y podemos ver cómo Jesucristo asciende a los cielos y primero la promesa del Espíritu Santo, donde le dice Jesucristo a sus discípulos: vayan al aposento, les da una dirección, una directriz, los cuales ellos son obedientes, de ir a un lugar en Jerusalén a esperar que venga el Espíritu Santo. La promesa que Él les dijo: es necesario que yo me venga para que venga uno con más poder y los revista a ustedes de ese poder. Después viene la ascensión de Jesús a los cielos, que dos ángeles en ese momento, que todos los apóstoles están viendo cómo es levantado Jesús, le dice: así como ustedes lo ven irse, así vendrá en una nube. Es una promesa que no se ha cumplido hasta el tiempo de nosotros, pero estamos esperando todos nosotros a que eso suceda. Podemos ver en el tercer título del libro de los Hechos, en el versículo 12, cómo comienzan a buscar, después de regresar de ese lugar donde estuvieron con Jesús, un sustituto para Judas, para seguir siendo 12 en representación. El número 12 es gobierno, en representación de ese gobierno de los cielos. Podemos ver en Hechos 2, donde se cumple la promesa de la llegada del Espíritu Santo, donde estaban todos en un lugar, en una habitación, en un lugar alto, orando todos en una misma sintonía, y se oye un estruendo de un viento fuerte. No fue que el viento llenó la habitación, sino fue el estruendo, el sonido de como un viento recio que llenó y retumbó no solo en ese lugar, porque la palabra dice que muchos lo oyeron y se asustaron. Estos hombres que estaban ahí, mujeres que estaban 120 en ese lugar, son llenos del Espíritu Santo, y empieza la manifestación del Espíritu de Dios en el don de lenguas entendibles, lenguas como idiomas, porque dice que los extranjeros que estaban ahí, desde ahí empieza. En el capítulo anterior, en el 1, dice que cuando sean revestidos vayan a testificar a toda Judea, Jerusalén,
y a todos los rincones del mundo. Es la gran comisión. Y ellos aquí ya se empieza a divulgar el mensaje de Dios en toda tierra, en toda nación, porque ahí habían representantes extranjeros de Judea, de todos. Dijeron, ¿quiénes son estos? Que hablan griego, que hablan romano, que hablan en todos los idiomas. Ellos hablaban en ese momento por medio de la llenura del Espíritu Santo, cuando llegó a ese lugar y los activó en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Como les comenté en el programa pasado acerca de qué es el bautismo del Espíritu Santo y cuál es la llenura, cómo se distingue. Y en esa la llenura provoca en ellos la activación del don de lenguas, así como la llenura del Espíritu Santo a través de la imposición de manos de los apóstoles, que más adelante vamos a leer. Comenzaban a funcionar dones de sanidades, de liberación, de milagros, cosas sorprendentes, maravillosas y milagrosas. Podemos seguir viendo cómo ellos se suben. Algunos piensan que ellos están borrachos, pero todos oyen claramente el mensaje a través del Espíritu Santo en el idioma de cada uno de los que estaban ahí. Pedro predica a la multitud. Y esas prédicas, como están aquí en el segundo y van a leer en el tercero, tienen una estructura, y que es testificar acerca de la venida de Jesucristo. Testifican de que se está cumpliendo en él las profecías de los que pasaron. Se relatan los hechos de lo que sucedió, cómo lo enjuiciaron, cómo murió, por qué murió, quiénes lo rechazaron, qué pasaron. Todo eso pasa en este libro de los Hechos. En el 2 y en el 3 vamos a ver una estructura similar en cuanto a la prédica, pero en el 2 podemos ver cómo se atemorizan todos, creen en esta prueba irrefutable, en ese testimonio sobre esas personas de los hechos que sucedieron, porque habíamos hablado que el libro de los Hechos, eso significa cosas que sucedieron, y a través de estos hechos que son testificados por ese Pedro en ese lugar, muchos creen, se atemorizan, se bautizan, y muchos milagros sucedían alrededor de ellos. Es hermoso la palabra y cómo esta comienza a tener un orden, porque las cosas de Dios son en orden, y más Lucas tiene esa capacidad de tomar y hacer las cosas en orden, ponerlas en las escrituras en una cronología exacta, como doctor que era, como investigador que era, como científico que era, y las hacen y las acomoda de una manera correcta, de una manera de verdad impresionante. Luego, en el último título de los Hechos 2, en el versículo 42, dice que los creyentes formaban una gran comunidad. Así como iban creciendo, así como iban creyendo, se iban bautizando, iba creciendo la comunidad de los cristianos. Y hoy en día eso debería seguir creciendo, y el Señor ajuntando a cada uno de los que iba a ser sanos. Vamos a comenzar a leer en Hechos capítulo 3, desde el 1, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro sana a un mendigo inválido. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para practicar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente, y Pedro dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, mientras lo hacía al instante los pies y los tobillos
del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta que el que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta de la hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Este es el primer título del capítulo 1 al 11 del versículo del 1 al 11 del capítulo 3, donde se divide en dos ese capítulo. Uno es la prédica de Pedro y ese es el milagro que hace Pedro en el nombre de Jesucristo. Es muy importante saber que todos los milagros, sanidades, liberaciones suceden en el nombre de Jesús. Es en el nombre que hay poder para realizar estas cosas. Es interesante que suceden a través de su Santo Espíritu en la llenura, manejando un don. Es el don de la sanidad, el don de los milagros siendo efectuado en ese momento. Pero qué bonito y qué interesante es ver que ese hombre tenía la expectativa de que Pedro y Juan les iban a ayudar financieramente. Pero Pedro y Juan disciernen en la mirada, en la ansiedad que hay en ese hombre de que quiere dinero, pero ellos le dicen, no, nosotros no te vamos a dar dinero, te vamos a dar lo que tenemos. ¿Y qué tenían Pedro y Juan? Era la fe de que en el nombre de Jesucristo toda persona iba a ser sana, iba a ser liberada, iba a obtener un milagro. Y los milagros, en otro estudio que he estado haciendo acerca de cómo funcionan los dones espirituales, cómo se activan, cómo los ojos de Jesucristo son necesarios, el don de la fe para que se activen y se pongan en función esos dones a través de la llenura del Espíritu Santo, porque es así como funcionan. Dicen que es por Él, a través de Él, para su gloria. Dice que también Él nos dio a nosotros el don de la profecía, que funciona bajo el mismo Espíritu, el don de las sanidades, pero bajo el mismo Espíritu. Entonces, es a través de su Santo Espíritu, pero funcionan con la fe. Se activan a través de la fe y se imparten a través de la fe, como lo hizo Pedro y Juan sobre ese hombre. Le cambiaron la expectativa y muchos siervos y siervas en esos días pueden ver la necesidad, pueden discernir la necesidad o pueden ver en esas personas la expectativa de recibir un milagro y profetizan en dirección a eso que esperan las personas, y tal vez no es eso lo que Dios les quiere dar, como en ese lugar sí discierne bien Pedro y Juan y dicen, no, dinero y oro y plata no te vamos a dar, lo que te vamos a dar es algo que tenemos, que va a traer sanidad a tu vida. Y en ese momento preciso fue sano ese hombre que tenía mucho tiempo de estar siendo puesto ahí en la puerta de la hermosa para que pidiera limosna. Vivía de la limosna, vivía de lo que sobraba, vivía atrapado en una condición, en una situación constante, repetitiva, que todos los días tenía que estar en la misma situación. Y a veces nosotros nos conformamos como personas a estar en ese confort, en esa situación, ya nos acostumbramos y repetitivamente pasa lo mismo todos los días de nuestra vida, sin tener fe, perdiendo la fe y no recibiendo el milagro que ya Dios tiene listo para que usted camine, para que usted se ponga a alabarlo, para que usted comience a recibir del Señor todas las cosas que Él ya tiene listas. Y ese hombre así fue sanado, recibió el milagro de la sanidad a través de la fe, que más adelante se repite, y es donde lo vamos a enlazar ahorita que lo leamos, y comienza a saltar y toda la gente dice qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Ese no es aquel que estaba ahí, que tiene tiempo de estar viniendo, es aquel que ayudamos la semana pasada, que ayudamos hoy antes de entrar a
al templo. Este es el cojo de nacimiento, imagínense, desde el nacimiento está en esa condición y era tiempo de que todo el poder de Dios a través de su Santo Espíritu y en el nombre de Jesucristo fuera desatado sobre ese hombre para que muchos creyeran. Porque así sucede en esos tiempos, así pasa. ¿De qué manera? Sucede un milagro en un vecino, en un familiar, en una persona de tu iglesia y tu fe se activa. Es una impartición de fe automática que sucede. Esos hombres, Pedro y Juan, imparten fe sobre este hombre, recibe el milagro. Ese milagro lo ve la gente y tiene fe y quieren saber qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Y cuando uno dice Dios lo hizo y comienzan a alabar y a adorar al Señor, muchos comienzan a recibir milagros similares, aún mayores, o comienzan a creer en Jesucristo y comienzan a obtener todos los beneficios que están en creer en la palabra del Señor, en Jesucristo mismo, en el nombre de Jesús. Este es un capítulo un poco corto, en el cual uno quisiera extenderse aún más o buscar más información para poder desarrollarlo, pero es simple, es un capítulo muy simple que muestra el poder de Dios a través del nombre de Jesucristo, que se puede ver el funcionamiento del poder, de la autoridad en el cual fueron recubiertos o investidos Pedro y Juan, y comienzan a hacer milagros como apóstoles del Señor y comienzan a pasar alrededor de ellos, siempre en el nombre de Jesús. Tan poderoso es que dicen más adelante que las mismas vestiduras de Pedro sanaban donde quisiera que las llevaran. Entonces son cosas que hay que comenzar ya a tomar en consideración, ver la llenura, la activación de los dones espirituales a través del Espíritu Santo, de su poder, del ser revestidos de Él, del ser llenos de Él, y comienzan a testificar de Jesucristo y a llevar la palabra a todos los lugares del mundo. Ese es un caminar donde comienzan las prédicas. Así como se levanta una expectativa en todas las personas que estaban en ese lugar, que vieron aquel cojo que tenía tiempo de estar en esa puerta y dijeron qué fue lo que pasó, cómo sucedió, si él desde que nació es así de esa manera. Recibió a través de la fe un milagro. La fe estaba siendo activada en todas aquellas personas y se comenzó a formar como un alboroto, ¿no? Una gran expectativa entre todas las personas que estaban ahí viendo a ese muchacho alabar y adorar al Señor. Y Pedro ve ese alboroto de todas las personas que quieren saber qué fue lo que sucedió. Ve el tiempo preciso para poder predicar acerca del testimonio de Jesús, porque eso nos mandó a hacer Jesucristo, a testificar acerca de Él. Y una manera de testificar es sí, Dios hizo un milagro en mi vida, me cambió, pero hay que utilizar la palabra del Señor. Y aquí comienza, como desde el capítulo 2, que comenzamos a ver esa gran prédica donde se transforman 3,000, la estructura de una prédica real, donde primero se habla acerca de la profecía, de quién iba a venir, de quién vino, de cómo fue rechazado, cómo fue golpeado, cómo fue humillado, cómo se cumple la profecía en eso. Son hechos porque se comprueban. Y a las personas de ese tiempo dicen, mira, esto sí sucedió, esto sí pasó. Al igual que en ese tiempo van a decir, sí, eso sí es cierto, pasó, sucedió, hay pruebas, hay libros, hay personas diferentes que testifican lo mismo. Y entonces comienzan a predicar acerca de eso. Y aquí es interesante, la prédica de Pedro en el templo. La vamos a leer. Empieza desde el versículo 12, en Hechos 3, capítulo 3, versículo 12. Pedro vio eso como una gran oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en eso?
¿Y por qué se nos quedan viendo? Como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud. Qué interesante, aquí ellos son humildes y no reconocen que es a través de ellos. ¿Y qué hay de sorprendente? Quiere decir que como que ellos ya vieron otros milagros, pero ¿de qué se sorprenden? O sea, que eso es como natural que suceda. Versículo 13. Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer ese milagro. Es el mismo Jesús a quienes ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Aquí es interesante porque si recordamos en la lectura de los evangelios, Pilato dice, no me corresponde a mí, él es judío, que vaya donde fulano de tal a que lo sentencie él. Pero no, dice, no me toca a mí, se lo devuelven a Pilato y Pilato dice, bueno, para ver cómo se libraba del juicio sobre Jesús, dijo, bueno, ¿quieren que Jesús muera o que muera este asesino? Y decidieron poner en libertad al asesino, a decir, no, queremos que Jesús muera. Entonces Pilato se lavan las manos en ese entonces. Pero aquí lo repiten como diciendo, ¿se recuerdan? Que fue así, que sucedió, que dejaron libre a Barrabás y que mataron a Jesucristo. Y todo el mundo dice, sí, lo que están hablando es cierto. Versículo 14. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran un asesino, como les acabo de comentar. Versículo 15. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de este hecho. Aquí ellos están diciendo, lo mataron, pero él está vivo. Y aún hoy sabemos, creemos que Jesucristo está vivo. Versículo 16. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Vuelvo a leer, por la fe en el nombre de Jesús. Y vuelve a decir, la fe en el nombre de Jesús lo ha sanado. Y ellos le dijeron, lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús eres sano, levántate y anda. Entonces la fe, la impartición de fe de estos hombres en ese lugar de la Hermosa, que se levanta este inválido de nacimiento por la fe en el nombre de Jesucristo. 17. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho por ignorancia. Jesús en la palabra lo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí lo está diciendo. Son cosas que entonces marcan que no solo están escritas en este libro, sino que tienen reseñas en otras partes de la Escritura. Versículo 18. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías. Él tenía que sufrir estas cosas. Aquí vemos como de nuevo toman escritoras antiguas como diciendo, es él. De este es el que se hablaba, dando la certeza con de nuevo que fue Jesús el que fue enviado y el que predicaban los profetas. Versículo 19. Ahora, pues arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. La profecía de que Jesucristo iba a volver en el tiempo que ya Dios tiene y que nosotros lo veremos, así como fue ascendido, como dijeron los ángeles, bajará en una nube y todo ojo lo verá y todo hombre lo reconocerá. Versículo 23. Luego Moisés dijo, cualquiera que no
escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Y ya todo lo que estaba sucediendo era un hecho que estaba predestinado, que estaba marcado, que estaba ahí ya escrito para que en ese tiempo se cumpliera. Y todavía hoy suceden cosas que están cumpliéndose de esa profecía que estaban escritos. Versículo 25, ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios prometió a sus antepasados, pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán benditas por medio de tus descendientes. Gloria a Dios. Y yo estoy en esa gran promesa en el nombre de Jesucristo. Siguen habiendo promesas aquí en el libro de los Hechos que se van a cumplir. Como ya lo dijimos, Jesucristo iba a volver en una nube, así como ascendió, y es que todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Versículo 26 y último de este capítulo 3. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos, y al hacer que cada uno de ustedes se aparte de sus caminos pecaminosos. Jesús vino para que nosotros tomáramos otro rumbo, cambiáramos de dirección, y que en lugar de ir en el camino de la muerte, del pecado, fuéramos perdonados y tuviéramos vida eterna en el nombre de Jesucristo. Qué lindo que es el Señor, grande es Él, qué hermosa como es la palabra y cómo hemos ido escudriñándola poco a poco en ese tiempo de escudriñar la palabra, como hemos visto detalle a detalle todas las cosas que están escritas en ese libro tan maravilloso, donde empieza un avivamiento, un caminar evangelístico a nivel mundial en todas las regiones del mundo, empezando Jerusalén, Judea, todo lo que estaba allá alrededor hasta los fines, los rincones del mundo, utilizando idiomas diferentes, dones del Espíritu Santo, manifestaciones de poder como milagros, sanidades y liberaciones que se pueden ver en ese libro y a través de la lectura del mismo. Y es maravilloso lo que hasta el momento, en 3 capítulos de 28 hemos visto, entre los 1007 versículos que hay, los que hemos leído y nos hemos sorprendido de todas las maravillas que el Señor ha venido revelando, ha venido enseñando a través de ese caminar en ese libro, en cada capítulo, hora tras hora, de todo lo que quiso transmitir Lucas a Teófilo para que pudiera ver la recopilación de todas esas pruebas, de esos hechos que sucedieron y cómo sucedieron de una manera cronológica, perfecta, exacta, con una transmisión excelente. Podemos ver la estructura del evangelismo en el cual se habla de la profecía pasada, de lo que sucedió y de lo que ha de acontecer, y todos se llenan de temor y comienzan a bautizarse y a creer en el Señor y a juntarse a esa gran comunidad cristiana donde ya Dios tiene predestinado todos los que van a ser salvos en el nombre de Jesucristo. Y seguimos con la expectativa de lo que Dios vaya a hacer en esos siguientes capítulos, de todo lo que Dios nos quiere mostrar a través de escudriñar ese tiempo, escudriñar la palabra del Señor y maravillarnos, pedirles al Señor que siempre nos dé ese entendimiento, que nos abra la sabiduría, que nos dé la capacidad de poder absorber, entender, comprender, ir analizando y poder ir meditando día a día acerca de eso, ver qué más nos quiere mostrar, qué más nos quiere enseñar. Pero sabemos que cuando uno lee la palabra del Señor, provoca lo que tiene que provocar y no vuelve vacía. Es maravilloso cómo podemos ver que a través de la fe que tenían esos hombres, imparten la fe en ese inválido que estaba ahí, en ese cojo, recibe el milagro, y la gente que está alrededor se llena de esa expectativa, de esa llenura de fe, y Pedro toma eso para poder dar un sermón más, un sermón dirigido por el Espíritu Santo,
a través de la autoridad de Él, con el denuedo de hablar la palabra a través de los hechos y testificar de Jesucristo y comenzar a cumplir esa dirección del Señor de ir a hablar la palabra de Dios a todo lugar de la tierra en el nombre de Jesucristo. Qué lindo, qué hermoso cómo se pasa el tiempo. Y quisiéramos tener un poquito más en estos 2 títulos de este tercer capítulo, pero de verdad que es muy corto. Pero lo que pudimos hoy escudriñar acerca de lo que el Señor tiene en esos 2 fragmentos de este capítulo 3, ya pudimos verlo, pudimos compartir un poco acerca de lo que nos ha hablado el Señor en los 2 capítulos anteriores y abrimos la expectativa de lo que va a suceder para que usted sea lleno de fe en los próximos capítulos que vienen. En los 25 capítulos que nos quedan de estudiar, de escudriñar, de ver en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Qué bonito, qué interesante que es ese tiempo para escudriñar. Y si usted tiene algún comentario, espero que lo deje en los mensajes del programa para poder tomarlos en cuenta para un programa siguiente, desarrollarlos o ver la idea o ver qué le transmitió usted el Espíritu Santo a través de ese compartir la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar un poco para cerrar ese programa en oración, para que sea el Señor haciendo un poquito a través de la oración una activación de fe, una activación de dones, una llenura del Espíritu Santo, una llegada de esas lenguas sobre nuestra cabeza, como una activación, como encender una candela y comenzarla a poner para direccionar a otros en cuanto al estudio de la palabra, a escudriñar de ella y la revelación de la misma en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por esta noche tan hermosa, Señor, en la cual nos trajiste, Señor, a escuchar tu palabra, a ver lo que estaba escrito, Señor Dios, a poder ver lo que en aquellos tiempos hermosos, Padre, Señor Dios, del libro de los Hechos, Padre, hiciste, Padre, cómo cumpliste las promesas, cómo activaste, Señor Dios, cómo revestiste de poder, de autoridad a cada una de las personas que estaban en ese aposento alto, que oyeron ese sonido, ese gran estruendo, de ese viento poderoso que llenó no solo la habitación, Señor Dios, sino que hizo que una comunidad completa se estremeciera en el temor acerca de ese gran sonido que anunciaba tu voz, porque así lo creo, papá, que ese estruendo era el sonido de tu voz, porque en capítulos, Señor Dios Padre, la palabra habla que tu voz era como estruendo de muchas aguas, como truenos, como trompetas, Señor Dios Padre, y aquí expresa que era como un estruendo de un viento recio, Padre. Señor Dios, sabemos que era tu palabra, hablando a los que estaban en ese aposento alto, dándole la llenura y la capacidad para que pudieran hablar de una manera coherente, entendible, a todas aquellas personas que estaban en ese lugar, en esos alrededores, en ese tiempo, en el nombre de Jesús, Señor Dios Padre. Y luego que ellos fueron llenos y que pudieron comenzar a hablar de ese testimonio, de los hechos sucedidos, profetizados, Señor Dios, primero en el Antiguo Testamento, Señor Dios, cumplidos, Padre, en el Evangelio, y ahora puestos, Señor Dios, en práctica algunas de esas promesas en el Nuevo Testamento, en este libro de los Hechos. Señor Dios, gracias, Señor Dios, por mostrarnos la función, Señor Dios Padre, en la cronología, Señor Dios, que los Hechos, Señor Dios Padre, en ese diseño, Padre, que debemos aprender, papá, para poder nosotros hablar acerca de la palabra, Señor Dios Padre, y ir a todos los lugares del mundo, hasta el último rincón, Padre, a testificar de quién es tu Hijo Jesucristo, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, cuáles hechos, Señor Dios, sucedieron para que todos sean convencidos a través del Santo Espíritu, llenos de temor, y que estos decidan bautizarse en el nombre de Jesucristo y comiencen a creer y vayan siendo juntados, Señor Dios Padre, a esta nueva, Señor Dios, comunidad, Señor Dios, que vaya creciendo, Señor Dios,
los creyentes, Señor Dios Padre, que vayas adjuntando tú, Señor Dios, todos aquellos que iban a ser salvos en el nombre de Jesucristo, Padre. Permítenos empezar en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, Señor Dios, y luego en países aledaños, Señor Dios, hasta llegar a donde tú nos quieras llevar en el nombre de Jesucristo, Padre. Señor Dios, Padre, permítanos impartir fe, como lo hizo Pedro y Juan, Padre, donde se reciben los milagros, Señor Dios. Cada milagro que hacía Jesucristo, decía, es tu fe que te salvó, tu fe que te sanó. Y aquí la fe en el nombre de Jesús, como se repite 2 veces en este texto, Señor Dios, hace milagros en el nombre de Jesucristo. Hay liberaciones, Señor, hay sanidades. Hay, Señor Dios Padre, milagros, Señor Dios, en el nombre de Jesús, cuando uno lo cree con fe, cuando se imparte la fe, Padre. Que aumente la expectativa de muchos que, Señor Dios, hoy tienen comezón de oír la palabra de Dios, Señor, a través de este programa, Señor Dios, o a través de lo que la gente, Señor, las personas que hayan escuchado, Padre, les haya quedado en su corazón y vayan a compartir en otros lados, Señor. Sean activando, Padre, a muchos que hoy tienen comezón de oír, que están con la expectativa de escuchar, Señor Dios, y comenzar a creer en el nombre de Jesús, de tener fe en Él, de tener fe en su Santo Espíritu, y que comiencen a ver la manifestación de los milagros tuyos, Señor Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor Dios, Padre, por todo, Padre. Gracias, Señor Dios, por tu escucha. Gracias, Señor Dios, por permitirnos escudriñar la palabra, Señor Dios Padre. Gracias por mostrarnos los milagros, Señor. Gracias, papá, por poner en nuestros corazones, Señor Dios, esa inquietud ahora, Señor Dios Padre, en el nombre de Jesús, de meditar en tu palabra día a día, tiempo a tiempo, momento a momento, Señor Dios Padre. Y sabemos, Señor Dios, que ese escudriñar, estudiar, Padre, querer oír, Padre, Señor Dios, ese querer como el hacer, Señor, que estás activando en nosotros, Señor Dios, hará, Señor, en nosotros una transformación, Señor Dios, cumplirá lo que tu palabra envió, Señor Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, papá, por cada uno de los oyentes, Señor Dios, que escucha este programa, que nos ha acompañado en esos 3 programas, Padre. Bendecimos sus casas, sus familias, sus corazones, sus mentes, Señor Dios. Y sabemos que es una tierra fértil donde se está haciendo plantada, Señor Dios, la palabra, y esa dará fruto en el nivel más alto, al 100%, Padre, en el nombre de Jesús, papá. Gracias, Señor Dios, por esta noche, por este tiempo, Señor Dios, Padre, que pudimos leer, escuchar, entender, interpretar, escudriñar, Padre, Señor Dios, la palabra que hoy has traído a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, Señor Dios, por todo lo que irás a hacer, Señor, lo que estás haciendo, Padre. En el nombre de Jesús, hoy impartimos, Padre, la fe, la esperanza, Padre Santo, Señor Dios. Hoy impartimos, Señor Dios, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, milagros en el nombre de Jesús, a través de la llenura de tu Santo Espíritu, Señor Dios, para que muchos vean que tú sigues haciendo milagros, que tú estás vivo, que tú sigues haciendo todas las cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Aquel que está cojo hoy, Señor Dios, pueda levantarse y alabar al Señor. Aquel que hoy está enfermo, Señor Dios, pueda levantarse, Padre, y alabar al Señor. Aquel que necesita una libertad, Padre, pueda levantarse y alabar al Señor. Aquel que tiene un problema financiero y pueda levantarse y alabar al Señor y recibir un milagro a través del agradecimiento, a través de la fe, a través de los milagros, a través, Señor Dios, del poder de tu Santo Espíritu, de la autoridad de Él, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Dios, por todo, Señor Dios. Gracias, papá, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Dios, por este hermoso libro de los Hechos, Señor. Gracias por esos primeros 3 capítulos, Señor, y los próximos 25 capítulos que vienen, en el nombre de Jesucristo, Señor Dios. Te damos las gracias, Señor Dios, por todo lo que nos vas a hablar a través de la palabra, por todo lo que vas a hacer en nuestra vida a través de este estudio, de este escudriñar, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios bendito. Gracias, Dios poderoso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Verdaderamente Dios es poderoso, Dios es grande. Y nos despedimos. Como les digo, hoy el capítulo era pequeño, muy fácil de
de escudriñar, muy fácil de ver lo que el Señor quería transmitirnos en ese día. Y espero que haya sido de provecho para usted y que nos siga acompañando todos los lunes a las 10 de la mañana en esta su estación de radio Shiloh, Costa Rica. Que el Señor les bendiga grandemente. Su amigo, su hermano Juan Argüello para servirles en este programa Tiempo de Escudriñar la Palabra. Que esté muy bien, que el Señor les bendiga, que el Señor traiga fortaleza a su vida, que el Señor haga un milagro en su vida, que el Señor utilice esta palabra para activarlo y para bendecirle en el nombre de Jesucristo. Que esté muy bien, que tenga un excelente día, que el Señor le bendiga. Muchas gracias, bendiciones.